Buen día, chicos. ¿Nos escuchan? Buen día, profe. Sí. Ahora sí. Teníamos un problema con el video y el audio. Bueno, ahí los dejo con el profesor, ¿sí? Para empezar con tema 7 de teoría. No sé si lo escuchan. ¿Me pueden escuchar ahí bien o está muy lejos el tono? ¿Escuchan, chicos? ¿Alguien me puede contestar? Sí, profe. Sí, profe, si se lo escucha bien. Bueno, hoy vamos a dejar un poco de lado el tema 5, que era cámaras. Nos urge seguir con otro tema para poder continuar con paralelo a los prácticos. Después vamos a retomar algunos puntos o temas que queden pendientes. El tema 6 lo van a ver la semana que viene en algún momento. Hoy vamos a entrar directamente en la fase de fotointerpretación, que es lo que van a comenzar a trabajar ya hoy en práctico. Entonces vamos a adelantar un poco este tema a fines de que ustedes tengan algunos elementos y puedan continuar cómodamente con los prácticos. El tema de cámaras, eso lo pueden terminar de leer de lo que se sube en la aula virtual. Me gustaría que lo lean y cosa que después lo podamos charlar rápidamente. Es todo texto que no precisa mucha explicación. Con leer yo creo que ya es suficiente. Vamos a pasar a aquellos puntos que son más o menos delicados, que tal vez por primera vez no lo entiendan muy bien y que hace falta que nos explayemos un poco más. Hoy vamos a ver un poco lo que es los alcances y limitaciones de la fotogeología, la rutina fotogeológica, y vamos a entrar de lleno a lo que es el análisis por el cual ustedes pueden interpretar una foto, en qué se tienen que basar o en qué elementos les sirven para individualizar cosas dentro de una fotografía. Entonces, rápidamente vamos a ver un poco cuáles son los alcances y las limitaciones de la fotointerpretación. El objetivo de la fotogeología es el estudio de la superficie terrestre, es decir, que los diversos materiales que la integran y de las huellas que han dejado en ellos una serie de procesos naturales sometidos a lo largo del tiempo geológico. Eso implica que ustedes visualizando, es como si estuvieran arriba de un avión, van mirando la superficie terrestre y pueden ir teniendo un cierto grado de interpretación de lo que ven, tratando de discernir cada elemento que ven. O sea, lo más rápido que van a poder ver y distinguir va a ser, por ejemplo, drenaje, si hay construcciones, si hay obras viales, pero también si van haciendo la vista, van a empezar a notar otros cambios. En este momento vamos a trabajar un poco el tema está basado en la interpretación de fotografías aéreas en blanco y negro, o sea, en tonos de grises. Por eso se habla mucho de tono. También está totalmente vinculado al color de la superficie terrestre. Como ustedes van a trabajar principalmente con imágenes del Google Earth que están en color natural, vamos a tratar de ir equilibrando lo que es la interpretación en tonos de grises a la interpretación de los colores en Google Earth. El tema es muy similar.
lo que se interpreta, lo que se puede hablar de tono, también es básicamente la respuesta natural que hay de la superficie hacia los sensores, y por consiguiente cualquier sensor, sea en tono de gris o en color, van a tener la misma recepción con pequeñas variaciones de esa energía electromagnética que irradia la superficie terrestre. Dentro de los ramas que se puede hablar de estudio en el cual es indispensable o se puede trabajar con la fotointerpretación, es un rango muy amplio de la geología y de otras ciencias también, principalmente en una escala macroscópica. Escala macroscópica significa que estamos trabajando a una escala bastante mayor a lo normal, y en eso podemos hacer muy grandes avances en todo lo que es la interpretación de la estratigrafía, la geología estructural, geomorfología, podemos hacer hidrogeología, evaluaciones de suelos. Normalmente cuando tal vez tengan la oportunidad en la cátedra de suelo van a hacer algunos prácticos con fotointerpretación también. Y hoy en día, basado en todos estos elementos, es también muy importante en todo lo que se refiere a estudios cotidianos de desarrollo de obras viales. Si ustedes por ahí tienen la oportunidad de trabajar en algún proyecto vial, construcción de carreteras o algún otro tipo de obras como canales, gasoductos, puede ser canales de riego, puede ser un proyecto de una obra para una presa, un dique. Es importantísimo tener claro la interpretación de todo el área de influencia que puede haber. Cuando ustedes hablan de por ejemplo, de una ruta, dicen, bueno, ¿qué voy a hacer con una foto para una ruta, así una línea de pocos milímetros? El tema es que si ustedes analizan el área por donde va a pasar la ruta, pueden establecer claramente el tamaño de las cuencas, diseñar en base a este tamaño de cuenca, pueden diseñar el tamaño de los puentes, de las alcantarillas, si hace falta o no una alcantarilla, si hace falta desviar el trazo de la ruta porque hay deslizamientos. Es muy nítido en la foto, tanto se trata de deslizamientos antiguos o nuevos, son muy claros en la fotografía aérea o en la imagen satelital. Si ustedes pueden percatarse de que hay ese tipo de movimiento, está indicando una cualidad ya de la roca por el cual ustedes pueden decidir no pasar por la ruta por ese lugar o tratar de buscar alternativa a ese lugar. También es importante en este tema de las alternativas, cuando hay proyectos de obras, es importantísimo evaluar no el proyecto en sí, sino 3 alternativas aproximadas a ese proyecto. Para poder evaluar alternativas tenemos que basarnos principalmente en todos los sensores remotos, ya sean imágenes satelitales, fotografías aéreas, y es importantísima la decisión que uno puede tomar en ese paso antes de comenzar un proyecto. Hoy en día también, basado en lo mismo, es importante y muy usado en estos momentos el estudio ambiental de todos los proyectos al desarrollarse, ya sean urbanizaciones, obras viales, lo que sea. Por consiguiente, es el ámbito de aplicación y en los cuales nos vamos a tratar de ir tomando
orientación en estos estudios que vamos a realizar. El fotogeólogo reúne e interpreta toda la información geológica preestudiada, o sea, por eso esta materia está en cuarto año, principalmente por la parte de interpretación. Normalmente para poder interpretar una foto tienen que tener un cúmulo de información previa, en especial de temas como geología estructural, como geomorfología, o sea, las geoformas del terreno son las que nos van a ir orientando y dando indicios en la interpretación que podemos efectuar en la foto. Es muy similar a la geología del campo, solo que a distinta escala, pero un buen geólogo de campo tiene que tener muy buena preparación previa en la interpretación de un sitio que quiere trabajar en el campo. Eso le va a generar una ayuda muy grande al momento de ir al campo, hasta del momento en que tiene que planificar su trabajo de campo, ver las vías de acceso, cómo llegar, dónde son factibles los lugares de acampe, cuáles son las mejores quebradas donde puede evaluar o llegar o tener la posibilidad de tener un perfil completo. Si uno tiene la noción ya de la fotointerpretación de un área, se reduce mucho el trabajo de campo. Y no quiere decir que si uno hace la interpretación no va a ir al campo. Normalmente no hay interpretación en la cual tenga validez y no se reduce el trabajo de campo. Lo que sí se reduce muchísimo el trabajo de campo. Ustedes, para tener una idea, un relevamiento de una determinada área, por ahí le puede llevar 3 meses de campo. Si hacen una buena fotointerpretación, ese trabajo se le puede reducir a 2 semanas mínimo o menos. Entonces el costo del trabajo se reduce ampliamente. En estos momentos, por eso es tan útil y tan importante que ustedes aprendan esta herramienta, más que nada, una herramienta que tal vez la pueden tener o no, pero si la tienen, les va a facilitar muchísimo las tareas futuras de trabajos que puedan desarrollar. Las perspectivas que ofrece una foto aérea, o sea, tanto de la exageración estereoscópica como la amplia visión del conjunto, permiten un claro enfoque a los problemas y a una gran precisión en el dibujo. Normalmente cuando se trabajaba, y eso lo podíamos ver con los trabajos antiguos, los mapas antiguos geológicos que se desarrollaban, el geólogo se introducía en distintas quebradas para hacer un relevamiento, por ejemplo, de una hoja de 100.000. Tenía que recorrer casi el 99% de quebradas posibles para ir tomando datos. Y no tenía una visión nunca acabada del conjunto, porque no tenía ni fotos ni imágenes satelitales que le ayudaran. Hoy en día, el hecho de poder visualizar una foto, en el momento que uno está observando, ya tiene una visión de todo el conjunto. Eso se le graba en la mente, esa visión del conjunto, y le va a permitir un desarrollo mucho más rápido del trabajo de campo que pueda encarar. En el estudio fotogeológico es importante una serie de datos muy distintos a los que uno normalmente emplea en los trabajos de campo. Estos son el hecho de no tener la posibilidad de estar en contacto con el sector, con lo que uno quiere ver, se tiene que basar en
otro tipo de observaciones que permiten llegar a conclusiones o a definir determinados elementos que uno puede visualizar en la foto. El hecho de no poder estar en contacto con el terreno y de poder analizar una litología y con la piqueta sacar un trozo del roca y saber qué es lo que está observando, implica un avance, un alcance muy importante, por eso es tan importante el trabajo de campo, pero previo a eso uno puede focalizar una serie de observaciones que le permiten más o menos llegar a una conclusión de lo que puede observar o apreciar en el campo. Todo lo que uno interpreta son apenas chances o posibilidades de que eso sea real. Si uno no va al campo y lo comprueba, no existe la seguridad de que esté bien la observación que hizo. Las observaciones que uno va a realizar en la foto, principalmente, son el patrón de drenaje, o sea, la forma en que se desarrolla el drenaje de una región. Dentro de eso tenemos varios elementos dentro del drenaje: forma de los valles, tamaño de la cuenca, densidad del patrón de drenaje. Otro elemento principal es el relieve. Por eso es tan importante el análisis de las geoformas. Uno, al analizar el relieve, está, primero que nada, lo primero que visualiza es si el terreno presenta una gran cubierta sedimentaria, o sea, cuartario, superpuesto a las rocas. Si esas rocas están muy erosionadas, si presentan filos muy agudos de una erosión intensa o no, si están muy escabrosos, presentan relieves muy fuertes, positivos, y ver aquellas zonas que el reflejo de un relieve deprimido le puede estar indicando una litología distinta de diferentes resistencias comparativas entre una y otra. Por eso es tan importante tener muy claro, cuando uno mira una fotografía, comparar los grados de resistencia a la erosión que ofrecen las litologías, ver las pendientes, ¿sí? Es un reflejo, y por otro lado, todo lo que ustedes vieron en geomorfología, o sea, el hecho de visualizar una fotografía le va a permitir detectar rápidamente geoformas. Si se trata de un cauce, de un valle amplio, un valle angosto, si se trata de un deslizamiento, si hay reptación de laderas, si se observan circos glaciarios, si se observan dunas, todo eso aparece nítidamente. Si ustedes ya tienen las imágenes presentes en su cabeza, de fotos, de lo que vieron en libros, rápidamente van a poder identificar en la fotografía estos elementos individuales que le van a conducir a definir o a que su observación llegue a una conclusión rápida. Otros elementos que son nuevos para ustedes, en este caso, son el tono. El tono no es otra cosa que las variaciones de los grises que aparecen dentro de una fotografía en blanco y negro, o de los cambios de colores dentro de una fotografía de color o imagen satelital. Textura es otro elemento importantísimo. Es muy similar a lo que ustedes analizaban como textura de roca. O sea, cuando ustedes analizan, por ejemplo, una roca de mano, en la mano, texturalmente, ¿qué es lo que observan? O sea, ustedes están viendo la apariencia, la apreciación de una apariencia del aspecto que tiene esa roca que ustedes tienen en la mano. Lo mismo pasa en la foto. En la foto ustedes lo que van a apreciar es cómo varía el aspecto general de una determinada zona. Si es moteada, si es rugosa, si es
muy lisa, si es almohadillada, si tiene ciertas ondulaciones, si es muy plana. Todo eso son elementos que a ustedes les sirven para definir una textura de una determinada unidad. Y por otro lado tenemos la vegetación. El desarrollo de vegetación significa que hay un determinado material, ya sea suelo, ya sea material de cobertura, un regolito, lo que sea, para que exista esa vegetación. Puede haber mayor o menor densidad de vegetación. También es importante analizar el sentido de que la vegetación está muy vinculada a cuál es el comportamiento morfológico de un determinado lugar. Normalmente mucha gente cree que la presencia de vegetación va a dificultar totalmente la interpretación. Y eso queda un poco relegado. Hoy en día tal vez uno puede obtener una mejor interpretación de una zona con vegetación que seguiría al campo a ese sitio. Si la vegetación es muy densa, uno viendo las variaciones, principalmente haciendo un análisis, ustedes siempre tienen que analizar, ver un objeto, analizarlo, ver cuál comportamiento, cuál es la pendiente, si tiene inclinación, si es muy plano. Todo esto con cosas que fueron viendo a lo largo de su carrera, lo tienen que aplicar en cada observación que hacen para poder llegar a una conclusión. Entonces, todo esto que figura en rojo en su pantalla son elementos en los cuales nos tenemos que basar para llegar a una buena interpretación. ¿Sí? Son los elementos de juicio para el estudio de una corta interpretación que deseamos realizar. No se tienen que preocupar o asustar desde entrada. Ustedes por primera vez van a trabajar tratando de descubrir a través de una imagen, de una foto de la superficie terrestre, tratar de interpretar y de observar elementos que los conducen a un juicio de definir elementos. Influye mucho, aparte del conocimiento individual de cada persona, tiene gran influencia la persistencia de observación. O sea, si yo permanentemente observo, cada vez voy a aprender más y voy a tener más caudal de información en mi cabeza, como para que cada vez que agarro una nueva zona de trabajo puedo rápidamente encontrar cosas similares o ejemplos muy parecidos que me conducen rápidamente a interpretar lo que estoy viendo. La experiencia de un fotointérprete es fundamental, así como el conocimiento básico que se puede tener. Por eso también les sugiero que traten de hacer caso a lo que uno les pide, por favor, cuando les pide que interpreten, que lean determinada bibliografía antes de trabajar, o de hacer el trabajo de una determinada zona, porque esa bibliografía le va a servir de conocimientos pre-interpretación. O sea, uno tiene que tener un cúmulo de información en la cabeza previo a la interpretación, porque le va a ayudar muchísimo en el momento de tomar decisiones. Como les decía antes, todo trabajo fotogeológico es imprescindible o requiere un cotejo de campo, un chequeo de campo, o ir al campo y corroborar lo que uno interpretó. ¿Por qué? Porque la fotointerpretación dijimos que era a nivel macro. Podemos decir esto puede ser tal cosa, pero tal vez cuando vamos al campo
notamos que nos hemos equivocado en la apreciación o en la interpretación y es otra cosa. Entonces, normalmente un trabajo de geología empieza en el laboratorio, tiene que realizar todas las tareas de campo y retornar al laboratorio a terminar la interpretación. Hay muchos elementos de campo que no se pueden efectuar en la interpretación. En especial todos los trabajos de descripciones geológicas, toma de datos, ya sea del cruzamiento, del rumbo, de espesores, de unidades, de microunidades, todo eso, o de ciertas texturas o estructuras de las unidades que uno va a visualizar, siempre requiere trabajo de campo. La fotogeología es una técnica muy independiente que se puede mantener por sí sola. Uno de los campos donde peor se desenvuelve es en el análisis litológico del SRC. Solo se distinguen grandes unidades, aproximadamente se pueden distinguir claramente distintas litologías, saber si estamos en presencia de rocas sedimentarias, rocas ígneas, rocas metamórficas. Hay algunas que son muy fácilmente destacadas, como son los intrusivos, los neises, las calizas, y algunas variaciones de estas. O sea, no es difícil distinguir, por ejemplo, una evaporita, pero sí que cuando vamos al detalle, tal vez que en un mismo intrusivo, un granito, yo pueda tener dos variaciones de granito, un granito A, un granito B, y eso no lo puedo ver en la fotografía ni en la imagen satelital. Por eso requerimos el cotejo de campo. En el cotejo de campo vamos a poder ver que tal vez pequeñas variaciones de tono entre un sector y otro de este intrusivo están definiendo que son características basadas en que hay dos variedades de granitos. Un granito también muy granodiolítico y un granito más feldespático por otro lado. Entonces, estas variaciones de composición del granito me pueden definir elementos muy suaves que yo por ahí a simple vista o a primera vista no los percibo a nivel de escala, pero con el trabajo de campo me dilucidan algunas cosas que no estaban bien definidas en el momento de comenzar la interpretación. Lo que sí es muy importante en estos casos es poder destacar tal vez ejemplos que los vamos a ir viendo en el transcurso, de poder ir viendo cosas que sí son importantes verlas a nivel regional o a nivel local en la fotointerpretación, que son muy importantes y que no las podemos ver en el campo. Muchas veces las mayores ventajas son la visión del conjunto que yo tengo, que ofrece una foto o una imagen, y poder analizar vastas zonas, o sea, grandes áreas a nivel regional. Es importantísimo tener una visión global de todo el área. Por ejemplo, si yo les dijera, tienen que analizar toda la cordillera oriental de la zona de Jujuy. Ustedes, yendo al campo, puntualmente le va a costar mucho más de trabajo. En cambio, partiendo de imágenes a una escala pequeña, por ahí
250.000, pongamos, antes podía hablar de 500.000, 1.000.000. Cuando ustedes tienen mejor una apreciación de conjunto es partiendo de escalas muy pequeñas para llegar a escalas muy grandes, tipo 25, 50.000. Entonces pueden ir sacando muchas estructuras que son a nivel regional, vistas únicamente en imágenes satelitales, que normalmente cuando uno hace la interpretación se le puede pasar porque está viendo puntualmente una determinada zona de esa gran estructura y no se da cuenta. Por eso es tan importante la interpretación de distintos compuestos o distintos elementos fotográficos, ya sea imágenes, dentro de las mismas imágenes, tratar de visualizar los distintos juegos de bandas, de composiciones, fotografías en blanco y negro, imágenes en color, en falso color. Mientras una mayor cantidad de cosas puede tener a la mano para ver, es importantísimo y son de gran aporte porque ayudan mucho a encontrar elementos. O sea, lo que uno hace en la fotointerpretación es basarse en buscar ciertas estructuras, ciertos elementos que los puedan conducir a ir ganando en la interpretación y en el análisis del conjunto. Lo que ustedes tienen que armarse en la cabeza cuando comienzan a interpretar un área es tener la geología general de ese sector ya en la cabeza. Cómo interpretar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son las dudas que le caen después de una interpretación que hacen, si hay muchas dudas, si hay lugares muy, muy oscuros para la interpretación, no pueden dilucidar qué pasa, es muy normal, uno comienza a interpretar y le quedan un montón de lugares, muchas dudas, y eso es la base de la interpretación, la posibilidad de tener la visión de conjunto es realmente fabulosa en el momento de hacer un análisis geológico de una determinada región. No obstante, después de tener todo el análisis de distintas escalas y todo, también todo este análisis, como yo le digo, puede ir definiendo aquellos lugares menos claros que tienen interpretación o con más problemas y poder diagramar su trabajo de campo para ir a visitar esos sitios primeramente. También es importante en el análisis, cuando uno analiza el conjunto, que es lo que permite una fotografía tomada del aire, ya sea fotografía aérea o imagen satelital, es que la visión de conjunto nos permite definir, previo un análisis, saber en qué lugares de esa región puedo efectuar mi trabajo de campo con mayor precisión y menor tiempo. Puedo definir cuáles son las quebradas que ofrecen mejores perfiles, más completos, que puedo ir retomando, o si no tengo completo el perfil, tomar en una quebrada una determinada franja del perfil y buscar en otra quebrada el resto que me faltaría para describir totalmente un perfil del área. Todo eso lo puedo ir diseñando previo al trabajo de campo y teniendo claramente los objetivos que quiero llegar a realizar. Como les dije antes, por métodos convencionales, el trabajo insumía 10 veces más tiempo y esfuerzo que si realizan el previo trabajo de fotointerpretación antes de ir a campo. Por consiguiente, tienen que ver que ese va a tener un costo 10 veces menor que el otro. ¿Cuáles son las desventajas de la fotointerpretación? Principalmente que nos imposibilita identificar
claramente las formaciones, por lo difícil de trabajar un terreno con una densa cobertura vegetal o detrítica. Aunque esta zona de trabajo de campo es también muy dificultosa, es lo que yo le decía antes, por ahí, este término de identificar en la propia interpretación es al principio dificultoso o es una desventaja, pero a la vez también es una gran ventaja, porque como les decía antes, con el tema de la vegetación, lo que ustedes pueden ver en la foto, tenga o no tenga vegetación, tal vez no lo puedan ver en el campo. Por consiguiente, analizar una foto o realizar un trabajo geológico, por ejemplo, en las sierras subandinas, que tienen una buena cubierta de vegetación, no es un impedimento para que ustedes puedan encontrar, de acuerdo al relieve, con más vegetación que tenga, el relieve tiene una respuesta muy clara de la morfología y de la topografía de las escrituras. Entonces pueden definir claramente escrituras, pueden definir secuencias continuas y pueden seguirlas por kilómetros y kilómetros que después únicamente con detectar un determinado punto pueden saber exactamente a qué mitología corresponde. Por ahí, si uno iría al campo en esa zona de vegetación, tal vez no pueda encontrar esos elementos, pero si uno tiene una visión de conjunto y ve en la fotografía aquellos lugares donde puede haber una mayor erosión o profundización en la vegetación, puede ir directamente a elegir o buscar esos lugares y ganar mucho más tiempo que si no lo estuviera. En general, la principal desventaja que tiene la fotointerpretación es que no podemos estar en contacto con el terreno. O sea, como lo dije anteriormente, se puede definir o diferenciar grandes secuencias o estructuras, pero no puedo reafirmar si esa litología o el comportamiento o respuesta al relieve que tiene resistencia a la erosión me está indicando si es, por ejemplo, una arenisca limo-arcillosa, si es una arenisca ferruginosa, si es una arenisca conglomerádica, si es una arenisca, una limo-arenisca, una arcillita arenosa. Son muy parecidas, o el comportamiento, como sabemos, es tan amplio por las posibilidades que hay de mezcla de estos compuestos, que me pueden dar una respuesta similar cualquiera de ellos. Entonces, hasta que yo no puedo realizar el trabajo de campo, no puedo aseverar o asegurar que esa unidad corresponde a tal composición. ¿Sí? Entonces, la principal desventaja o limitante que tiene la fotointerpretación es en definir exactamente la litología que estamos observando. Por ahí, en algunos casos, nos lleva a una mayor precisión. Si yo veo un material kárstico, una zona kártica con bioforma kártica, no me queda duda que una caliza. Ocurre también que se pueden dar los pseudo-cars. Entonces yo puedo estar convencido que estoy en una caliza y me voy al campo. Existe una morfología similar a la kártica, pero no exactamente en una caliza. ¿Sí? Esos son los errores que uno puede cometer desde la interpretación. Hasta que uno no tiene contacto con el campo, no puede aseverar que lo que está viendo sea exactamente eso, por más experiencia que tenga. Excepto que uno ya tiene conocimiento de una mitología que es indicativa o que hay ciertas
esta parte de la estratigrafía de la región que uno la conoce claramente, tanto en el campo como en la foto, y el solo hecho de observar perfiles de otros sectores puede individualizar claramente cuáles son las unidades presentes por la morfología, por la similitud con las áreas que ya estudió previamente. Por eso la experiencia del fotointérprete, tanto en fotointerpretación como en campo, es fundamental para poder allanar y cada vez tener mayor experiencia en la interpretación. Una de las mayores ventajas que tiene la interpretación o la técnica de fotointerpretación son en los trabajos regionales, los trabajos geológicos de gran envergadura, ya sea para petróleo, para minería, para búsqueda de ciertos elementos en la exploración geológica que puedan encarar un futuro, ya sea que tengan que realizar, por ejemplo, una hoja geológica de una determinada zona, si no tienen o no se basan en la interpretación de imágenes o de fotos, va a ser muy dificultoso su trabajo, encargar ese trabajo a nivel regional. Muchas veces, por la experiencia, mucha gente cree que realizar la visualización de una imagen en un monitor o en una imagen papel es suficiente para entender la geología. Normalmente, cuando uno tiene material fotográfico o imagen satelital, lo que tiene que hacer es tratar de dibujar lo que va viendo, ir armando un mapa, todo lo que pueda dibujar o diferenciar, ya sea por colores, tonos, texturas, relieve, es importante que lo puedan bosquejar a través del dibujo. Hasta que uno no tiene un bosquejo en dibujo, esa interpretación está en nube, no la pueden bajar a la tierra. Ya sea que interpreten sobre la pantalla o sobre el papel o lo que sea, tienen que hacerlo sí o sí, porque si no, no pueden bajar esa nube de la imagen a un material, plasmar esa información en un mapa. Toda información geológica tiene que ser plasmada a través de un mapa, de un gráfico, si no, no es entendible por otras personas. ¿Me entienden? Y esa es la fundamentación de la fotointerpretación. La fotointerpretación es lograr en poco tiempo tener plasmado un mapa geológico, aunque sea preliminar, que después con el trabajo de campo puede llegar hasta hacer un trabajo final rápidamente. Bueno, chicos, hay una cierta rutina en los trabajos normalmente que uno efectúa de fotointerpretación. Se llama rutina fotogeológica. Como les dije anteriormente, tenemos que partir de un análisis, un estudio bibliográfico, principalmente si nos dan una determinada zona, tienen que imaginarse que a ustedes le dieron 20 kilómetros cuadrados de determinado lugar. Primero que nada tienen que saber ese lugar, dónde está ubicado, qué cartografía preexistente existe, qué material fotográfico hay para poder llegar a analizar, qué imágenes puedo recurrir o a qué material de imágenes puedo tener acceso para poder interpretar. Pero también es importante que tengan básicamente qué geología o qué información bibliográfica de geología hay de ese sitio. Eso es fundamental porque ustedes tienen que tener claro si las unidades litológicas que afloran ahí
qué características tienen en relación al resto de la cuenca donde afloran esas unidades. Si son bordes de cuenca, si son más arenosos, menos arenosas, si cambian de color, si son más cuarcíticas, menos cuarcíticas. El espesor es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente aquí en la región tenemos grandes cambios laterales a nivel de cuenca. Por ejemplo, yo le doy acá en el Cerro San Bernardo, tengo aflorando ordovícico, pero si me voy más hacia el sur, si yo tomaría una zona más cerca de Sumalao, por ejemplo, yo ahí ya tengo Yacoraite sobre ordovícico, y si me voy un poco más al sur, tengo Yacoraite, Pirgua, y no tengo ordovícico, ¿sí? Y así, o sea, si me voy a Huachipa, voy a tener directamente no voy a tener ni cámbrico ni ordovícico, y directamente voy a tener Pirgua sobre precámbrico y Yacoraite sobre Pirgua, ¿me entienden? Si voy a los cerros de Cerrillos, que están acá a pocos kilómetros, voy a tener que Yacoraite está casi directamente sobre el ordovícico. Y si voy a Corralito, que queda también a pocos kilómetros acá cerca de Quijano, voy a tener que Yacoraite está sobre precámbrico. Ya no está ni cámbrico ni ordovícico. Del otro lado, en Sumaló, tengo Yacoraite, tengo Pirgua y no tengo tampoco paleozoico. Todo eso puede surgir desde el inicio, antes de iniciar la fotointerpretación, tener una columna estratigráfica de lo que puede aflorar en el lugar. Principalmente de esa columna estratigráfica ustedes tienen que armarse un pequeño esquema, una pequeña columna, también de acuerdo a la lectura que efectúan de la bibliografía, saber aproximadamente la relación de resistencia que hay entre las unidades presentes. Si tienen 8 unidades, tienen que ver de esas 8 unidades cuál sería la más resistente y cuál la menos resistente, y ir graficando una curva de resistencia. Ir indicando aquellas que son menos resistentes, más resistentes. También es importante que sepan el color natural de la litología. No es lo mismo tener una roca brillo oscura como Punco Vicana, ¿sí?, a tener una roca verde oliva o verde marino como Maigol, o como Yacoraite, o como Pirgua, ¿sí?, o como la cuarcita de Grupo Mesón. Entonces, cada color, acuérdense en esto, es básico, y lo vamos a ver un poco más adelante, me va a definir nítidamente, tanto si es una foto color con mayor precisión, pero si es tono de grises, me va a saber diferenciar también, de acuerdo al color, los tonos de grises que pueden estar presentes. Bueno, teniendo esa información preexistente, pasamos a hacer la fotointerpretación. Normalmente se distribuye en las fotografías que van a cubrir la zona, se ve el grado de superposición longitudinal que tienen las fotos, tanto longitudinal como lateral, y se tratan de ir colocando calcos, fotos de por medio, si hace falta, o fotos una tras otra, para ir teniendo un buen recubrimiento de todo el área, cosa que por más que se interpreten con superposición, yo tenga cada foto de por medio un calco que me permita tener la cobertura completa del área. Puede ser completa de la foto, puede ser, si tengo bien definido la superposición y todo, puedo contar franjas de calco para cada foto, eliminando los bordes que tienen más deformación
información y trabajar básicamente, principalmente en la zona más central de la foto, para poder obtener la mayor calidad de interpretación. Una vez que tengo diseñado, comienzo el proceso de interpretación. Empezaría principalmente definiendo cuáles son las obras humanas, poblaciones, caminos, minas, gasoductos, electroductos, todo lo que aparezca hecho por el humano. Posteriormente comienzo con un lápiz de color, o si ustedes lo realizan en el monitor, con el mouse, buscan realizar una carpeta. Primero, una carpeta para obras humanas, otra carpeta para hidrografía. El trabajo de hidrografía es una de las grandes virtudes que tiene la fotointerpretación, porque es la obtención del mejor detalle de la información real del terreno que existe, a través de una imagen, ya sea fotográfica o de satelital. Esa calidad y detalle que puede tener un drenaje no lo van a poder realizar con ningún otro proceso que no sea interpretación de una imagen. El detalle me refiero a si el río, el ancho del río, si está con agua, no tiene agua, si tiene curva, no tiene curva. Normalmente, mientras más amplían, menos detalle tiene. Por ahí hacen un río recto y, sin embargo, un río muy curvo, que esa calidad de detalle es la que me permite también identificar ciertas unidades, o sea, analizando claramente el drenaje. Por eso tenemos que hacer el drenaje lo más preciso posible, de tal manera que me permita estudiar ciertos parámetros del drenaje. Primero que nada, me va a reflejar la situación del patrón que voy a tener presente, ¿sí? Marcando, normalmente tienen que marcar el drenaje lo más detallado posible. Y eso va a ir variando de acuerdo al tiempo de trabajo que tienen y a las necesidades del trabajo que tienen. Si es un trabajo hidrográfico, creo que llevaría el máximo detalle. Si es un trabajo únicamente estructural, tal vez marcando los principales alcances. Si es un trabajo de descripción estratigráfica, tal vez precisemos un mayor detalle, ya que el comportamiento y la densidad del drenaje son básicamente orientativos hacia el tipo de litología presente. Por un lado vamos a marcar todo el drenaje que se pueda, pero manteniendo siempre una densidad homogénea, o sea, no voy a marcar un pedacito de la imagen con el máximo detalle y después me cansé y ya el resto marco nuevo 3 arroyos y punto. O sea, eso es únicamente inútil, no sirve, porque no me refleja nada de las características de lo que estoy viendo. O sea, para trabajar tenemos que ser lo suficientemente ordenados y trabajar siempre, empezar por los cauces del mayor tamaño, los principales, y ir en ese orden decreciendo hasta marcar la mayor posibilidad que tenemos de drenaje o que precisemos para indicar cosas. Normalmente el estudio del drenaje es importantísimo para muchos proyectos. Tener bien claro cuáles son las cuencas, subcuencas, definir claramente las divisorias de agua, para si tenemos que hacer cálculo de superficie de microcuencas, saber exactamente la longitud del cauce principal, saber la pendiente del cauce principal, tener un perfil longitudinal que nos permita evaluar ciertos parámetros de la cuenca.
el ancho del cauce principal, cómo va variando a lo largo de la cuenca. Todo eso son elementos de análisis que nos permiten con solo cartografiar con mucho cuidado y detalle la hidrografía. Por otro lado, desde el punto de vista geológico, nos vamos a dar cuenta que a medida que trazamos el drenaje y después colocando sin comenzar a trabajar ninguna otra parte de la interpretación, colocando un papel blanco en la interpretación que hicimos, podemos descubrir que ciertos patrones de drenaje, forma del drenaje, densidad y todo, me están indicando determinadas zonas muy claramente desde el arranque. O sea que yo ya con el solo hecho de visualizar el comportamiento del drenaje, puedo visualizar distintas litologías. Otra cosa que por ahí no se percatan es cuando uno comienza a trabajar sobre el drenaje, le va poniendo el mayor detalle y observación del mismo. Esa interpretación que vamos haciendo del drenaje nos permite ir viendo detalles del entorno a los cauces, ver ciertas unidades, ciertas mitologías, rumbos, cruzamientos de ciertas capas, para dónde van, por dónde, si son más resistentes cuando atraviesan un arroyo, menos resistentes. Todo eso son partes del aporte que me van a ir ayudando a continuar con una buena interpretación. Después del análisis que se hace del drenaje, una vez que ya se tiene el cálculo bastante cubierto del drenaje completo, se procede al estudio geológico, propiamente dicho, de la fotointerpretación. Se realiza un estudio preliminar para tener una visión del conjunto del par estereoscópico del sector de la imagen que estamos interpretando. Es importante en esa visión del conjunto avisorar ciertos comportamientos de la morfología del sitio, saber cuáles son los relieves más positivos, aquellos donde aflora la roca, ver claramente que si hay roca aflorante, si hay mucha cubierta sedimentaria, si hay zonas de sedimentación, definir y ir haciendo la imagen de aquellos sectores que tienen totalmente sedimentos modernos, de aquellos que son rocas diagenizadas, estructuradas y con un comportamiento distinto. Todo eso está basado también en la escala, o sea, si yo no tengo una idea o estoy tratando de visualizar algo, tengo que poner siempre a qué escala de trabajo estoy en ese momento, ver una estimación de lo que yo veo en milímetros, cuánto sería en terreno para tener una escala, una proporción de las cosas que si son posibles analizar desde el punto de vista cuantitativo también, ¿sí? Entonces se comienza a individualizar cosas dentro de la foto con esta primera visión global de ya ubicarse dentro del sector, ver cuáles son los puntos más altos, los que tienen relieve más positivo, ver a qué se debe que ese relieve sea tan positivo y empezar también a analizar los sectores bajos, a qué se debe que haya acumulación de sedimento en los sectores bajos, a qué litología puede haber debajo que me está generando un relieve tan negativo o tan poco resistente. Y entonces a partir de eso comienzo yo a hacerme una división de lo que estoy observando, lo que puedo ver diferencias y a notar solo aquellos rasgos que estoy más seguro o que los considero más importantes. Siempre empiezo
a nivel de lo macroscópico a lo microscópico. O sea, empiezo por las grandes estructuras a las menores estructuras. Y en eso es importante ir viendo el conjunto para ir después observando ya con más detalle, haciendo ampliaciones, en el caso de Google Earth, afinándome cada vez más a la imagen y volviendo a retirarme para tener una observación de conjunto. Después, posteriormente, puedo, en este proceso es importante, y lo vamos a realizar en lo práctico, es poder discernir entre lo que es roca y lo que es cuartario. Cuartario en el término más amplio del concepto de sedimentos modernos sin plegamiento, sin deformación estructural, aunque hay muchos cuartarios que sí lo tienen, ¿sí? Pero tratar de discernir aquellos que son depósitos modernos, ya sean fluviales, eólicos o glaciares, de aquellos que son rocas, y normalmente por ahí la roca puede estar un poco enmascarada en la cubierta sedimentaria de ladera o fluviales que me dificultan un poco la visión, pero que indican el espesor no es tan grande como para indicarme ciertas características de las litologías que existen por debajo. Por eso es tan importante en este paso, antes de comenzar a discriminar unidades o lo que estoy viendo, es tratar, y tal vez es lo más valioso de la interpretación, es poder separar lo que es roca de lo que son sedimentos modernos. ¿Entienden? Si ustedes logran hacer eso, han ganado un paso gigantesco, porque después en los pasos siguientes nos vamos a buscar directamente a aquellos sectores donde creo que existe roca, por la topografía, por la morfología y todo, que hay roca ya sea aflorante o someramente aflorante. Entonces pasaríamos al paso cuarto, donde exhaustivamente analizando puedo separar o marcar o separar capas, algunos afloramientos, si puedo distinguir fallas y algunos rasgos geológicos que sean claros y notorios. Siempre empiezo desde lo más general. Yo para distinguir fallas normalmente tengo que tener el análisis del conjunto, pero también por ahí en el detalle hay fallas que al nivel del conjunto no aparecen, sí me aparecen puntualmente o localmente, ¿sí? Entonces siempre todo de interpretación tengo que partir el análisis global y ir al detalle. Bueno, chicos, hasta acá. ¿Qué hora es? 40. Ah, 9:40. termino este último y ya. ¿Sí? El trabajo que van a realizar es un trabajo mecánico, pero no obstante, tienen que poner toda su mente en lo que están haciendo, toda su capacidad y su bagaje de conocimiento. Si comienzan entonces a separar elementos, ya sea por su color, por su textura, y de acuerdo a la escala van de lo más grueso. Primero tratan de ver aquellas cosas muy gruesas que pueden separar. Empezar por lo más amplio en las fotos y en la imagen de pantalla que tienen, si pueden individualizar 2 o 3 o 4 unidades, bien nítidamente. Lo que sea más claro, ya sea por la topografía, por todos los componentes. Y después recién pasan al detalle o a tratar de ver. Pero es por ahí preferible tener 2 o 3 cosas bien nítidas separadas que tener 20 que no son muy nítidas, ¿sí? Entonces, ese va a ser el trabajo de ustedes hoy. Probablemente vamos a empezar por los primeros pasos, que es más que nada el drenaje y las vías
todo lo que sea Infraestructura. hecho de infraestructura por domo. Por consiguiente, como vieron, el primer punto correspondía a bibliografía, a tener idea de la zona. Eso le va a quedar para el lunes que viene. O sea, el cuadro que el profesor le va a dar ahora, ustedes traten de investigar qué geología está presente en ese sector para que vayan teniendo una idea, por lo menos una escala de valores de unidades históricas que pueden aflorar en ese lugar y cómo podrían distinguirlas. ¿Sí? Entonces, llegamos hasta acá, con esto tienen para un día o dos clases de práctica. La próxima clase vamos a seguir ya para ir hablando un poco más precisamente de los elementos en los cuales nos vamos a basar para la presentación. Hasta acá llegamos y quiero saber si quedó alguna duda, algo que no quedó claro. Profe, yo tengo una duda, no me quedó claro por qué era importante diferenciar cuaternario de roca, digamos. Normalmente en relieve montañosos, en zonas llanas, es casi todo cuartario, ¿sí? Es todo plano. En zonas montañosas es muy importante desde el punto de vista cartográfico. Si ustedes pueden separar todo lo que es cuartario de lo que es roca, han ganado casi un 70% de la interpretación. Casi, ¿por qué? Porque queda muy bien definido todo aquello que es moderno, que está cubriendo, de aquello que sí puede tener, o donde sí tiene que fundamentar su interpretación para separar elementos. Aparte, el cuartario refleja muchos elementos, en especial estructurales, que les pueden servir. Por eso lo van a ir viendo con la experiencia, cuando comiencen a trabajar, que si ustedes logran, y es tal vez lo más dificultoso, a la mayoría les va a costar más trabajo diferenciar o separar cuartario de roca que separar roca. ¿Me entienden? Eso todavía no lo pusieron en práctica, pero lo van a probar hoy. O mañana, el lunes, cuando les toque El la próximo parte práctico. claro. ¿Sí? Primero Por empezamos. ahora recuerden eso. Principal, fundamental, es empezar después del drenaje a delinear ese contacto fabuloso. Primero tal vez separar que sea exclusivamente cuartario y roca. No hacer ninguna otra discriminación ni de roca ni de cuartario. Una vez que tengan englobado todo el cuartario, pueden discriminar lo que sea terrazado, niveles de terraza, si es aluvial, si es coluvial, lo que sea, ¿sí? Pero antes que nada tienen que saber diferenciar claramente a qué le llamamos cuartario, o sea, todos aquellos depósitos modernos, ¿sí? Que provengan de cualquier tipo de sedimentación de aquellos que son roca. ¿Queda claro? Sí. Bueno, chicos, vamos a seguir durante la mañana, pero estaremos charlando el lunes con ustedes. Bueno, hasta acá llegó la teoría. Nos vamos a desconectar de este link y a las 10 retomamos con el trabajo práctico, ¿sí? Espero que estén con todas las pilas porque a partir de hoy empezamos el turno mañana y tarde y se trabaja, o ustedes van a trabajar en el horario que nos corresponde, que sería hasta las 12:30 y de 15 a 18 para terminar los prácticos, ¿sí? Los prácticos se trabajan en el horario asignado. Chicos, nos estamos conectando entonces a las 10 en el link que les mandé para el trabajo práctico. Bueno, profe. Perfecto. Gracias. Vale, Chao. profe. Muy bien. Hasta luego.